Capítulo 2, versos 1 al 13. Ya lo conocemos y además ya lo he iniciado. Habla de Pentecostés, ¿verdad? Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daban que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les iba hablando, porque cada uno les iba hablando en su propia lengua. Y estaban atónicos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, tuvieron anoche de parranda, bebieron más whisky de la cuenta y ahora están así, están ebrios, están embriagos. La fiesta de Pentecostés es una fiesta que era muy importante para el pueblo judío. Le solían dar 3 nombres. En la fiesta de las 7 semanas de la Pascua, que era la 7ª semana, que podemos leer en en Éxodos 34, 22 y Deuteronomios 16, 10 al 16, y también está en Números, pero no he apuntado las... era de las 7 semanas después de salir de Egipto. La segunda es fiesta de la cosecha, o sea, en Éxodos 23, 16, ¿verdad? Se celebraba esta fiesta, allí lo viene diseñado, porque tenía lugar el fin de la cosecha y era el día que traían las primicias, ¿verdad? Era el fin de la cosecha, era cuando ya habían recogido todo, ¿verdad? Y también tenía el nombre Día de las Primicias en Números 28, 26, que se ofrecía los primeros frutos al Señor, ¿verdad? Dice que, bueno, pues están estos 3 nombres que nominaban esta fiesta. Y he querido decir esto, leer esto, coger esta información, para que entendamos, porque todos nosotros sabemos que el día de Pentecostés recibieron la bendición, la unción de Dios, 120, ¿no? Pero no eran todos los que iban con Jesús. Según la palabra, eran más de 700 personas las que le servían, las que le seguían, las que estaban con él. O sea, no eran 120. ¿Dónde estaba el resto? Pues, como hemos leído, era una fiesta muy importante para todos los judíos. Y muchos, pues, decidieron acudir a la fiesta. No era una fiesta pagana, era una fiesta religiosa, pero estamos hablando de nuevos creyentes, de gente nacida de nuevo, que supuestamente
ya no caminaba por como caminaba la sociedad, ¿verdad? Estos días o este mes en especial tenemos el mes de las comuniones, el mes de ahí, ¿verdad? Y ayer vi a alguien por ahí que cuando le digo, ¿cómo no vienes al culto? No, es que el trabajo, los niños, no tengo tiempo. Y ayer les vi, digo, wow, ahora sí que tienen tiempo. No les vi en la iglesia, pero iban tan arreglados que agua y, que blanco y en botella, ¿verdad? Pero las costumbres, las tradiciones, los hábitos, no, ¿y qué tiene de malo porque lo celebres? Si al final son mis parientes, son mis paisanos, son... Esta gente habían creído en el Señor, habían seguido al Señor, habían estado sirviendo al Señor, pero Jesús les dijo algo. Jesús les dice que no se muevan de allí, si no me equivoco, en Hechos 1, ¿no? Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el poder o con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y después nos dice que los apóstoles se juntaban todos los días en el alto y allí iban a orar. Pero pasaron pues todos este tiempo, estos 40 y tantos días, pasaron el tiempo y veía que no pasaba nada y no sucedía nada. Y entonces yo me imagino que muchos empezaron a flaquear. Dice, bueno, pues hoy no, porque hoy tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer lo otro, mañana voy o pasado voy, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que el Señor mandó, cuando menos lo esperaban, la unción, la bendición. Cuando menos lo esperaban. Y es que así sucederá cuando venga el Señor. Él vendrá como ladrón en la noche. Nadie lo sabrá. Y tú puedes ser muy cristiano, pero no me digas que si estás en el bar estás conectado con el Espíritu Santo. Y si estás escuchando salsa, estás conectado con el Espíritu Santo. No me refiero a la salsa de espaguetis, no, me refiero a la otra. O ¿cómo es ese otro baile que dicen que es muy... ¿Él? Bueno, sí, todos esos, el mererere o ese. Yo no sé con qué espíritu estás conectado, pero con el Espíritu de Dios no. Y si en esos momentos viene, arrivederci, se acabó. Y solo viene una vez. No va a venir dos veces. Después viene todo lo que hemos visto ayer y antes de ayer. Qué pena que no estuviste, ¿verdad? Pero el Señor es bueno y Él siempre cumple sus promesas. Él les dijo, esperad hasta que recibáis. ¿Y qué es lo que recibieron? Escucha bien, ellos recibieron el poder de lo alto. Lo que Dios quiere no es que seamos religiosos. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos hombres y mujeres, que su gloria se pueda manifestar a través de nuestras vidas. Dice que cuando esa gente les escuchaba, dice que se quedaron maravillados. Yo me acuerdo una vez estuve en una célula, el primer año de venir a España, que estábamos en España, y en una célula, en una familia gitana, y estábamos orando y de pronto una muchacha empieza a hablar en alemán. Una muchacha, una mujer casada, y empieza a hablar en alemán. Yo me quedé maravillado. Wow. Hablaba del amor, que debemos de amarnos, que debemos... Y empezó a hablar en alemán. Cuando terminamos la reunión, como no hubo intérprete, no hubo traducción, lo traduje yo, porque yo sí lo entendí.
Pero después al final le dije, ¿dónde has estudiado alemán? ¿Dónde lo has aprendido? Dice, nunca he estudiado alemán. Nunca he estado en Alemania. Nunca he escuchado hablar alemán. ¡Wow! Pues entonces allí se quedaron maravillados todos, empezando por mí. ¿Verdad? Cuando yo dije que lo que había estado hablando era en alemán. Y había dicho esto y esto y esto y esto. Y Dios quiere que su gloria se transmita a través de tu persona. Pero es imposible que eso suceda si yo no estoy colgado a Él. Si estoy con los amigos, escuchadme a mí, dejad los niños. Si estoy con los amigos, serán los amigos los que me influencien. ¿De qué clase de amigos estoy hablando? Hay amigos que me pueden influenciar para enriquecer mi espíritu. Y hay amigos que me pueden influenciar para enriquecer mi carne, mi vanidad, mi vanagloria. Cuando terminemos Hechos, vamos a dar un miércoles el estudio que he estado viendo estos días y me ha gustado cómo se presenta. Estoy tomando apuntes, soy un copión. Para presentarle a la iglesia. Bueno, aparte de la iglesia. Los demás, como ya lo saben, pues no necesitan venir los miércoles. Pero vamos a hablar acerca de la influencia que tiene el espíritu sobre el alma y el alma sobre el cuerpo, ¿verdad? Y cómo ahí hay una guerra nuclear entre esas tres personas, o esas tres influencias, esas tres personalidades que existen en nosotros, ¿verdad? Porque aún antes de ser cristiano, el espíritu ya existía, está ahí, solo que está dormido, está muerto, estaba a causa del pecado. Pero eso es otra historia. Lo que Dios quiere es glorificarte, es manifestar su poder a través de nosotros. Pero para ello necesita hombres y mujeres que seamos capaces de amar a Él. Pero es que es imposible amar a Dios si yo no amo su obra, si yo no amo su santidad. Si tú me dices que amas a Dios, pero que te encanta irte de marcha con tus amistades por ahí, de bar en bar, de fiesta en fiesta, te digo, mira, estás equivocado, te estás engañando a ti mismo. En tu corazón hay más ¿cómo ya no lo digo? Eso. Más que amor por Cristo. En Lucas 12, 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Di conmigo al que está a tu lado, tus lomos tienen que estar ceñidos y tu lámpara encendida. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor, a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Y escucha esto bien. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo, escucha esto, que es interesante. Se ceñirá y hará que se sienten a la mesa. ¿Quiénes se van a sentar a la mesa? ¿El Señor o sus criados? ¿Quién se va a sentar a la mesa? Los siervos. Y dice, y vendrá, ¿a qué? A echarles la bronca. A servirles. O sea, que lo que Dios quiere no es atarte, esclavizarte, sino lo que el Señor quiere es que tú y yo confiemos en Él, para que Él mismo nos pueda servir. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Él nos guarda, Él nos protege, Él nos guía, Él nos inspira, Él nos fortalece, Él nos trae paz, Él nos da visión, Él nos da revelación. En todos los sentidos nos está sirviendo, pero para eso
para eso yo tengo que estar vigilante. Y fíjate, aquí habla de paciencia. En Pentecostés Jesús les dijo, esperad ahí hasta que esto suceda. Y aquellos que creyeron, obedecieron y supieron esperar, recibieron la unción. Pero otros muchos impacientes no fue así. En esta parábola, el verso 38 dice, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, porque muchos, como no ha llegado tal hora, pues entonces ya no viene, se ha olvidado de nosotros. O porque no ha llegado tal hora, pues ya. No, el Señor quiere que podamos confiar en Él. Ayer hablaba con alguien y me decía, dice, bueno, que estoy angustiada porque cuando lloro no le siento, como que no está. Pero no, Él está, Él lo ha prometido, Él es fiel. Él está. Pero a veces no le siento, Él se hace querer. Él se hace buscar, Él se hace añorar. ¿Verdad? Brigitte, ¿a que sí? Cuando Aitor no te llama. Se está haciendo el arrogante, Aitor, cuando no... Oye, y tienes que esperar ahí media hora, una hora, porque se está estirando la pestaña izquierda y doblando la derecha. Se hace de rogar. Pero cuando les ve, se iluminó el sol. A veces Dios se hace de rogar. Me acuerdo la historia de un predicador inglés, que él, digamos, parte de su sustento lo ganaba repartiendo periódicos por la mañana pronto, porque en los países nórdicos, Alemania, Holanda, Suiza, Inglaterra, todos esos países nórdicos se suele madrugar mucho y no duermen siesta, Y mucha gente, pues a las 4 de la mañana ya está. Entonces, antes de las 4, los periódicos tienen que estar ya en las casas. Y este hombre a las 2 de la mañana iba con los periódicos repartiendo. Y uno de sus hijos le ayudaba. Pero imagínate un chaval de 13, 14 años a las 2 de la mañana que iba así. Pues a paso lento, ¿verdad? Y vamos, le decía el padre, y vamos. Pero él hacía lo que tu hijo cuando tú le dices, venga, date prisa, más se entretiene, ¿no? Hasta que ya el padre dice, se acabó. Ya no le llamo más. Yo voy a lo mío, él que vaya a lo suyo. Y empezó a echar, y a echar, y a echar, y a echar, y a echar. Pasaron unos minutos, el padre estaba ya casi a 100 metros. Cuando su hijo, un niño de 13 años, ve a su padre allá a 100 metros, en plena noche, todo oscuro, que normalmente en esos países la noche es muy oscura porque suele estar casi siempre nublado. La luna la ves allí en fotografía de vez en cuando, ¿verdad? Entonces estaba todo oscuro, le entró el miedo, el pavor, y entonces sí que despertó, chaca, 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 a repartir y conseguir estar junto a su padre para sentirse seguro. A veces Dios hace esto también. No te dejas sentir esa emoción, esa sensación que a veces sientes, ¿verdad? Esa cosa mística que no se explica, pero que bien que te gusta, ¿verdad? Sentir ese escalofrío, esa presencia, eso que te hace llorar. Pero hay veces que parece que el cielo es de bronce y no se abre. No es que Dios no esté, Dios está. Pero Él quiere que empecemos a caminar por fe. Él quiere que empiece a caminar por obediencia. Él quiere que empiece a caminar por confianza. Él quiere que yo deje las emociones, las sensaciones, los sentimientos y empiece a confiar en Él. Porque el justo por la fe vivirá. No por las emociones, no por las sensaciones, sino por la fe en confianza. No importa que yo no lo sienta, pero sé que Él está. Espera. No importa lo que yo sienta o no sienta, pero sé que Él está. Ahora ya lo han escuchado. Pon un poco de sonido a este lado, que no lo escucha. No, quieto, quieto. Gloria al Señor.
En Mateo 24, si me lo puedes poner aquí, 12 y 13. Hemos visto que lo que el Señor espera de su pueblo es que estemos preparados. ¿Por qué? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será el salvo. Ponme el 12 de nuevo. En los últimos tiempos en los cuales estamos viviendo, y déjame decirte una cosa, o te pones las pilas ahora, o difícilmente mañana te las vas a poder poner. Y cuando hablo de mañana, no hablo exactamente en el tiempo exacto, sino puede ser de aquí a 1 año, 2 años, no sé, 1 mes tal vez. Posiblemente te suceda o no suceda lo que a miles de personas les está sucediendo en el mundo, que están siendo perseguidos, que no pueden tener una Biblia, que no tiene quien les predique. Ayer el viernes la hermana pedía por su padre para que orásemos, porque quieren que Dios mande un predicador y les ministre en un pueblo pequeño donde no hay nadie quien les predique. Tú que tienes quien te predique, ni tan siquiera vienes al culto. Pero no hablo de esta iglesia, yo hablo de otras iglesias, que yo sé que tú vienes y no estarías aquí. No valoramos lo que tenemos. Pero su padre le dijo, hija, di que oren para que Dios mande a alguien que nos predique la palabra. Wow. Yo digo, Señor, danos a nosotros ese hambre. La maldad, por haberse multiplicado la maldad. Y cuando pensamos que la maldad es que se ha multiplicado el pecado, la malicia, la codicia, la envidia, todo eso sí es cierto. Pero hay una maldad mucho más sutil, más astuta, que es la que hemos leído en ese reportaje. Esa maldad que Él nos entretiene con trabajos, con pensamientos, con proyectos, con planes, con sueños, con ilusiones, que no entran en el programa de Dios. Pero nos entretiene, nos tiene ocupados y ya no tenemos conexión y nos vamos enfriando. Y va perdiendo capacidad el espíritu de controlar el alma y el alma de controlar el cuerpo. Y ahí quien triunfa ya sabes quién es. Ay, pastor, es que a mí me pasa lo que Pablo. Lo que quería hacer no hago y lo que quiero hacer no y lo que no quiero hacer eso es lo que hago. Mentira. No copies eso. Es lo que te gusta hacer, porque eres pero no de esta iglesia, de otra iglesia, eres un vago, eres una vaga. Te gusta lo de Macarena. Y hay tantos macarenos por ahí, ¿verdad? Un poco de sal. La maldad enfriará y nos va a enfriar ocupándonos de otras cosas. Que empecemos a menospreciar y a menos valorar. Yo he escrito aquí, la maldad no es solo hacer el mal a otro, es todo aquello que nos aparta de Dios. Fiestas, diversiones, amigos, familias, excursiones, paseos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces hemos puesto a los amigos por encima de Dios? Tú no. Pero yo te digo que yo algunas veces sí, les he puesto en mis primeros tiempos. ¿Y qué tiene de malo que yo hoy me quede con mis amigos? El problema es que, y yo tuve la suerte que tuvo alguien que me dio 2 sopapos así, me hizo despertar. Y gracias a ello estoy aquí. Pero si no, ¿quién sabe dónde estaría? La familia. ¿Cuántos problemas? Especialmente un día como hoy, fiestas del pueblo y sin ir a comer. Sacrilegio. Pero gloria a Dios, fueron tiempos pasados. Resistid al diablo y él huirá.
No es Él que me tiene que hacer, este soy yo, estos son mis principios. Si en algo me aprecias, respétame. Si en algo me estimas, escúchame. Si en algo me amas, entonces no me obligues a hacer aquello que no quiero hacer porque tú tengas ese capricho. Y mucha gente lo han reconocido y lo han aceptado. Y hoy, chitón, ya ni tan siquiera nos invitan a comer. Tengo que llamar, oye, ¿me invitas a comer? A comer no, pero que me guarden los caracoles sí. Gloria al Señor. El propósito de Dios es hacer cosas grandes a través de ti. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, Dios no podía llenar a cualquiera. ¿O tú crees que eran dignos de que los 700 fuesen bendecidos en lo mismo que los demás? ¿Tú crees que eran dignos de recibir todos la misma bendición? ¿Aló? ¿Por qué? Porque no estaban ahí. No supieron tener paciencia. No supieron ser constantes. No le creyeron a Dios. ¿Quién sabe quién habrá dado esa palabra? ¿Sería de Dios? ¿O nos la dijo el Señor por contentarnos un poco porque Él se iba? No eran dignos. Y Dios no puede echar vino nuevo en odres viejos. O hay un nuevo corazón o no viene una nueva unción. Gracias por el amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pues dime algo, dile sí, así es. O lo que sea. Pero que te escuche, ayúdame a predicar. O Aitor, tú cuando estás para allí que vas a meter gol y te dicen, dale, dale, Aitor, dale, dale, a que te anima. ¿Has visto? ¿Has metido algún gol esta semana? No, no estaba yo allí para animarte. Gloria a Dios. Voy terminando. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, no fueron para presumir, sino para que Dios pudiese manifestar su poder y su gloria. ¿Podía Dios bendecir igual a unos que a otros? No. Porque como dice, hemos leído en Lucas, en los versos 35 al 38, Él les dice, ceñiros vuestros lomos y vuestras lámparas están encendidas. Si están encendidas significa que estamos en comunión con Dios. Significa, yo no sé si tú has visto lámparas de esas que usaban antes. Yo me acuerdo de niño, mi abuelo tenía un candil que llamaban, no sé si lo habéis conocido, los candiles. Y tenía un candil que una mecha y allí echaban aceite y estaba esa mecha siempre ardiendo porque en casa de mis abuelos en las cuadras no había luz, había que ir con un candil, ¿no? Y me está viniendo ahora a la mente, ¿verdad? El paralelismo que hay entre cómo este candil recibe el sustento que es para que esa llama no se apague y cómo nosotros recibimos de la misma forma el sustento para que nuestra llama no se apague. Esa mecha que está en el aceite va absorbiendo aceite, pero en el momento que el aceite se termina, se acabó. O en el momento que la mecha sale fuera del aceite, antes o después la lámpara se acaba. Por eso es que tú y yo tenemos que estar unidos al Espíritu de Dios. Tenemos que estar en comunión para que continuamente el aceite del Espíritu alimente la mecha que es nuestra vida y nosotros podamos ser esos hombres, esas mujeres que continuamente estemos ardiendo. Dile al que está a tu lado, si te duermes, dímelo. Termino.
con el verso 37. Lucas 12, 37. Dile al que está a tu lado, eres bienaventurado. Bueno, si es mujer, dile que es bienaventurada, no se vaya a enfadar. Tú que eres siervo del Altísimo. Esta es mi interpretación, ¿eh? Porque cuando venga el Señor, díselo, y te encuentre velando y le abras la puerta, Él te mandará. ¡Wow! Esto es fuerte. Esto es fuerte. Me estoy acordando ahora de la visión de antes. Que en esa visión veía que la gente entraba y se sentaba a comer manjares. Y les mandaba los dos hombres de fuera, esos dos ángeles o quienes fueran, entrar. Y ya estaban servidos. ¡Wow! Dice que cuando Él venga y me encuentre despierto, o sea, deseándolo en mi corazón, porque me acuerdo en la visión, muchos decían, yo tengo hambre, y no les dejaba entrar, les ponía a un lado, pero es porque en su corazón no lo había, era religiosidad, no había amor por Dios, era simplemente un decorado, una falsa fe. Pero como el Espíritu de Dios escudriña el corazón del hombre, veía los corazones. Y el corazón que la persona que verdaderamente tenía hambre de Dios, pero de corazón, se decía, pasa. Y entraba y se sentaba porque ya estaba la mesa servida. En este verso, wow, esto es fuerte. En este verso les dice que entonces el Señor les mandará pasar y que se sienten en la mesa y el mismo Dios los servirá. Y yo te pregunto, y voy terminando, ¿quién sirvió en Pentecostés a los discípulos? ¿Quién les sirvió? ¿Quién les dio la capacidad? ¿Quién les dio el conocimiento? ¿Quién les dio el discernimiento? ¿Quién les puso ese valor a un Pedro que temblaba las piernas cuando le decían, tú eres de los de Nazaret? No, yo no, jamás le he visto. Hasta blasfemaba. ¿Quién le dio ese poder para levantarse y decir, ustedes son unos criminales? Han matado al Salvador. ¿Quién le dio ese poder? ¿Quién le dio esa autoridad? ¿Quién le dio ese conocimiento? ¿De dónde recibieron ellos esa gloria para que todo el mundo les aplaudiese y quedasen maravillados de los que hacía? ¿Sabes quién? Jesús de Nazaret, Cristo Jesús. Él que vino, Él dio ese poder, Él se arremangó y se puso a servir. Antes lo había hecho para lavarle los pies, pero ahora era para ungirlos. Pero solo Él ungirá a aquellos que sepan, uno, creerle. Uno, creerle a Él. Dos, ¿qué más? Obedecerle. Y tres, saber esperar. La confianza es saber esperar. Si tú dices que crees y no sabes esperar, los músicos que suban para acá. Si tú dices que crees, pero no sabes esperar, te digo que entonces difícilmente, vámonos para arriba, no os miréis unos a otros, para arriba todos. Aleluya. Si tú crees, entonces confía en Él, espera en Él, descansa en Él y Él hará. ¿Lo crees? Y la unción del Espíritu te dará la sabiduría necesaria. La unción del Espíritu te dará la fuerza necesaria. La unción del Espíritu te dará la paciencia necesaria. La unción del Espíritu te dará tus medios necesarios, no importa los que sean, económicos, sociales, familiares, no importa, porque para Él no hay límites.
Él todo es. La hermana decía, gracias porque hemos estado orando, hemos clamado a Dios y Dios ha ayudado a mi hija a responder. El otro día escuchamos otro testimonio también, pero es en todas las direcciones. Tú puedes luchar y puedes conseguir cosas con tus fuerzas. Pero mira, hubo un hombre que mientras dependió de Dios, fue el hombre más sabio de la tierra. Tenemos salmos de él, algunos. Tenemos proverbios, tenemos cantares. Mientras dependió de Dios, fue el hombre más rico, más sabio de la tierra. Pero poco a poco se dejó llevar por Dalila. Bueno, en este caso eran muchas Dalilas, muchas mujeres. Y dice que le arrastraron y empezó a crear altares de dioses paganos, influenciado y arrastrado por la compañía que tenía. Estoy hablando de Salomón. Pero dime una cosa, ¿qué le prometió Dios a su padre? Que no faltaría descendencia si caminaban en sus decretos. Pero en Salomón se cortó. Ahí vino la destrucción. Los hijos contra los hijos. ¿Por qué? ¿Dejó de creer? No. Pero se dejó arrastrar, influenciar por las compañías no aconsejables. Dile al que está a tu lado, dime con quién andas y te diré quién eres. Sé sabio y decide la compañía que te conviene. La primera es Cristo Jesús, eso es por descontado. Pero después es el hermano, es la hermana. O mejor, no es tan simpático como eran tus amigos de antes. Pero yo sé que te va a dar más, te va a ayudar más. Ay, pero si es medio tonto, es medio analfabeto, que si no. Ese tonto, ese que no sirve para nada. Mira, te voy a decir algo y termino. Yo creo que terminé hoy. En mis 2 primeros años, y yo estoy seguro que si estoy hoy aquí es gracias a esa mujer, una gallega, medio analfabeta, por no decir analfabeta de todo, pero amaba a Dios. Y ella tomó carga por mí. Y desde que yo me bauticé, ella estuvo orando durante 2 años. Yo no lo supe hasta después. Durante 2 años estuvo orando por mí, cubriéndome con sus oraciones. Cuando un día experimenté en mi espíritu que me quitaron un manto. Es como cuando tú estás en la calle y te quitas el abrigo para entrar en el coche o en un sitio y sientes el bofetón de la temperatura, ¿no? El cambio, que ya no tienes ese protector. Así lo sentí yo en mi espíritu. Pero no entendía nada, no sabía por qué. Cuando 2, 3 semanas después, la escuché estaban hablando acerca de cargas que pone Dios. Y esta hermana dice, pues Dios puso una carga por mí, por José, durante 2 años, pero ahora me la ha quitado y me ha puesto otra persona. Ahí entendí yo, porque desde que ella dijo que había perdido esa carga y que Dios había puesto a otra persona, fue justo el día que yo sentí que se me quitó el manto. Dios se ocupa de cada uno de nosotros. Hay muchas cosas que Él tiene para nosotros. Por eso caminemos con Él. Hay cosas gloriosas. Vienen tiempos difíciles, pero no temas. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dile al que está a tu lado, yo te veo cara de guerrero, pero victorioso. Aleluya.
Si está tu hijo al lado, no se lo digas porque guerrero seguro que lo es. Amén. Ponte de pies, vamos a dar gracias al Señor con un cántico. No sé qué